Buenas noches, alumnos. Primero, antemano, ¿aló? Sí, buenas noches, profesora, le estamos escuchando, disculpe. Sí, no se preocupe, más bien de antemano pedir las disculpas del caso. Hubo una pequeña complicación con este programa y con mi acceso. Entonces, vamos a ir directo al tema, vamos a empezar la clase, entonces, para poder reiniciar y poder continuar. Como ayer habíamos iniciado o habíamos conversado sobre cuál es la importancia de esta cátedra Medicina 1 y en especial Semiología en cuanto al tema que vamos a desarrollar, hoy vamos a desarrollar las definiciones. Entonces, como ya ayer habíamos conversado de casos y cómo se usa en este aspecto o cuál es la utilidad de la semiología, vamos a pasar a definirlas. Entonces, la semiología es el estudio de los síntomas y signos de las enfermedades. Es un método científico, otros colegas o profesores dicen que es un arte, porque no solo implica la cognosis o el conocimiento, sino las habilidades de un médico con los que pueda adquirir toda la información brindada por el paciente. Entonces, es una interrelación continua con el paciente fluida y por ende depende mucho de la habilidad que pueda formar y con el tiempo y la experiencia crear un médico, ¿no? Entonces, si estamos hablando de síntomas y signos, pasaremos a definir qué es un signo. Ya lo habíamos mencionado ayer, es la manifestación objetiva física o química de que se reconocen al examinar un enfermo. Física, por ejemplo, vamos a palpar el abdomen y vamos a ver que el hígado está aumentado de tamaño. Vamos a ver química, por ejemplo, el examen de orina o cuando uno observa una micción que está colúrica o tiene un color diferente a lo normal la orina, y también en los laboratorios que nos van a lanzar, ¿no?, los componentes. Síntoma es algo subjetivo, ¿no? Es algo que el paciente nos va a referir. Por eso es muy importante que creemos una habilidad con el paciente, un vínculo, una empatía con el paciente que nos permita tener un buen acceso a todos los datos necesarios para una buena historia clínica. ¿Y qué es el síndrome? Pues es el conjunto o es una serie de signos y síntomas que definen una enfermedad o una patología. ¿Y cómo se consigue todo esto? Con la semiotecnia, que es un método ordenado, organizado de procedimientos que se realiza para obtener signos y síntomas y con ello elaborar un diagnóstico o una presunción diagnóstica. Entonces, la semiotecnia es todo lo que hemos ido hablando, pero es la habilidad, el arte, que con procedimientos y con métodos de palpación, percusión y otros que vamos a ir hablando, nos permite adjuntar estos signos y síntomas y elaborar un diagnóstico o llegar a un diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? Es la identificación de la enfermedad, que es el objetivo en esta semiotecnia o en la semiología, llegar a un diagnóstico y que sea un diagnóstico con todos los datos que nos permita hacer un plan de tratamiento, un plan de exámenes y por ende una evolución adecuada y un acorde tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, estamos ahí y vamos a ir mencionando. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Es un conjunto de signos y síntomas, como ya lo habíamos mencionado. Los signos son objetivos, por ejemplo, la fiebre, que es lo que veíamos en la anterior imagen, una temperatura de 38, una observación y análisis por el médico, ¿no? El médico lo tiene que palpar. Por ejemplo, los vómitos es un signo cuando el paciente, el médico observa, ¿no?, que es un vómito, que es el color, es el alimento, pero lo observa. Pero si el paciente dice que ha tenido un vómito, eso no es un signo, puesto que nosotros no lo hemos observado, ¿ya? Entonces tenemos que valorar bien. Lo importante de los signos es que nosotros podemos medirlo, valorarlo y observarlo, y por ende hacer un análisis. Y los síntomas, como ya les había dicho, es subjetivo y referido por el paciente, ¿no? Me duele, el dolor, que es lo más común. Me duele mucho, me duele más, me duele menos que ayer, ha ido progresando. Ese tema, por ejemplo, el grupo que tenga dolor lo va a desarrollar con mayor profundidad. Y seguimos. Entonces,
este conjunto de signos y síntomas nos van a permitir llegar a un diagnóstico, ¿no? Ejemplos de signos, pues el dolor, de síntomas, están los iconos al revés, ¿ya? Entonces, de ejemplo de síntomas, vamos a tener el dolor, vamos a tener, la fiebre que ellos dicen, no he tenido calor, he tenido que me he sentido más caliente, a eso se refiere como tal. La tos, estoy tosiendo desde hace una semana, las náuseas, que he tenido náuseas o he sentido mareos, es algo que el paciente va a referirnos al momento de la evaluación. Y los signos, como ya les había mencionado, es lo que podemos palpar y el médico puede evaluarlo. La disnea, por ejemplo, con un pulsioxímetro, o lo vamos a ver con los labios cianóticos, lo vamos a observar con dificultad respiratoria, que está inspirando y expirando con una frecuencia mayor y con mayor profundidad. La cianosis, que es lo que anteriormente mencioné, lo contrario, eso, la palidez, que vamos a observar la piel, la mano, las palmas pálidas, y lo podemos hacer con el llenado capilar, ¿no? Correlacionar si es mayor o menor. El edema, que es el incremento de volumen, puede ser por colección hemática, por salida de las secreciones a nivel de piel, o puede ser, por ejemplo, un incremento de volumen a nivel de la región de miembros, por una colección, como les dije, ¿no? Es un incremento de volumen. Y eso lo vamos a observar, y no solo lo vamos a observar, sino lo vamos a palpar, y si es necesario, tal vez podamos hasta percutir, ¿no? Para ver qué contenido una colección. El eritema, la coloración de la piel, que cambia, por ejemplo, en las quemaduras solares, vamos a observar este cambio de color de la piel. Y vamos a seguir con el procedimiento, y vamos a definir síndrome, que le habíamos hecho una definición al inicio. Entonces, vamos a definirlo como conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí que pueden ser resultado de diferentes causas. O sea, nos orientan a un diagnóstico inicial, ¿no? Es un síndrome doloroso abdominal, pero el síndrome doloroso abdominal puede ser por múltiples causas, como ayer le habíamos hablado, según la edad, según el género y según sus antecedentes. Entonces, síndrome doloroso abdominal puede ser, como les dije, un abdomen agudo quirúrgico, un trauma, o puede ser también un tumor, ¿no? Entonces, pero eso es todo un síndrome doloroso. ¿Por qué? Porque lo estamos localizando en varios signos y síntomas y está aunado a un solo sistema o una sola patología, nos va a orientar. Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria, que tanto lo hemos visto este año, lamentablemente, y que vamos a pensar en dificultad respiratoria, por ejemplo, de tuberculosis, podemos pensar en un COVID, una neumonía. Entonces, todo eso nos va a hacer un síndrome de dificultad respiratoria. El síndrome doloroso abdominal, el síndrome de intestino irritable, la hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de síntomas? Vamos a dividirlos en dos en específico y uno que casi ya es importante conocerlos para algunas patologías. Los generales, ¿no? Que están común en muchas enfermedades, están frecuentemente en un gran porcentaje de las patologías. Por ejemplo, el cansancio, la falta de apetito, que es astenia, adinamia. Por ejemplo, va a ser, me siento agotado, cansado. Esos son los síntomas generales, que lo podemos ver tanto en infecciones como enfermedades tumorales, entonces son inespecíficos, ¿no? Que van a encontrarse en diferentes patologías. El mareo, que puede ser por múltiples causas, ¿no? Y los específicos para un mismo aparato o sistema. Tos, por ejemplo, la tos nos va a decir que es de la región pulmonar, ¿no? O el sistema respiratorio nos va a orientar. Más no así, por ejemplo, el cansancio, la dinamia, pues puede ser en múltiples patologías. La expectoración, que también nos va a hablar de un síndrome respiratorio, la dificultad para respirar, toda esa mezcla nos hace como síntomas específicos, ¿no? De un segmento o de una región. Y los patognomónicos son en aquellos típicos, si uno lo encuentra en esa región, pues es de esa patología, que son pocos actualmente. Entonces, todo esto, ¿para qué es que lo desarrollamos? ¿Por qué tenemos que tener estos conceptos bien formados y en la mente? Porque todo esto nos lleva a elaborar la historia clínica.
que es lo que habíamos hablado anteriormente. La historia clínica es un registro sistematizado o ordenado de la información obtenida entre el médico y el paciente a través de la anamnesis o la entrevista, a través del examen físico y así como los exámenes que pudiéramos solicitar y de esto los resultados, ¿no? Tanto de los estudios también de laboratorio como diagnóstico por imágenes y de las técnicas especiales. La conjunción de todo el examen de la anamnesis, el examen físico, el análisis, el plan, todo eso está consignado en la historia clínica y además es un documento médico legal de alto valor. A nosotros lo que nos puede diferenciar en que hemos hecho un tratamiento adecuado, un tratamiento acorde a los protocolos, es la historia clínica. La historia clínica tiene que ser ordenada, clara y cumpliendo toda la normativa de cada país, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos una normativa del manejo de historia clínica, en donde todo ya está formado, el orden, qué tipo de datos se tiene que consignar y tiene que ser clara y sencilla también, y especialmente con una letra clara y legible, ¿no? Es por eso que ahora se está propugnando tener un sistema de historia clínica digital, ¿no? Que nos permite evitar tanto estos problemas de pérdida de historias, de que no se entiende, porque esta historia clínica no solo va a ser evaluada por el que elabora la historia clínica, sino en el transcurso de toda la evolución y tal vez de toda la estancia de un paciente, pues vamos a tener que ir consultando la historia clínica y todos los datos que anteriormente se han consignado. Y por eso es tan importante que este documento sea claro y sea ordenado. Entonces, la historia clínica es la narración escrita ordenada de todos los datos relativos a un enfermo. Pueden ser actuales, pueden ser antecedentes, tanto a veces personales como familiares, y que sirven para el juicio por el diagnóstico, análisis de la enfermedad actual, ¿no? Tiene que ser, como les dije, clara, precisa, ordenada, lógica y registro detallado. ¿Y quién está encargado de elaborar la historia clínica? Pues todos los responsables o que van a hacer esta historia clínica desde el interno, el médico que está a cargo de ese paciente, las interconsultas, todos ellos están sumidos en esta función de la historia clínica y todo el personal de salud. Entonces, ¿cuáles son los tipos de historia clínica que tenemos? Múltiples, ¿no? Ustedes han debido de ver en los hospitales, sé que algunos trabajan en algún centro o han visto de sus familiares y tienen que ven varios tipos de historias clínicas. Entonces, según el servicio, por ejemplo, la historia clínica de urgencias o, por ejemplo, de aquellos accidentes de tránsito son otro formato. Las historias clínicas de consulta externa son diferentes, de hospitalización son más detalladas y más precisas, de promoción y prevención, cuando uno va, PADOMI se llama este tipo de servicio, va a visitar al paciente, es otro tipo de historia clínica. Procedimientos, por ejemplo, cuando uno hace una endoscopía o una colonoscopía, tiene también otro tipo, y ocupacional, que también tiene otro formato, ¿no? Pero vamos a ir describiendo los datos que toda historia clínica tiene. Y según la especialidad, ¿no? Por ejemplo, las historias clínicas de ginecobstetricia, pediatría, oncología. Por ejemplo, ahora en cáncer se están formando unidades de mama, y las historias clínicas son designadas o específicas para esta área. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Es un conjunto de datos que nosotros adquirimos tanto en anamnesis como en el examen físico, y estos nos permiten hacer un análisis en base a los datos obtenidos que nos van a llevar a una conclusión o diagnóstico. Y con esa conclusión o diagnóstico, nosotros vamos a iniciar un plan de tratamiento y vamos a hacer la evolución o el seguimiento del paciente, la epicrisis o el alta del paciente, ¿no? Entonces, es un es un documento médico legal que estaba realizado en base a varios procedimientos de la semiología. Entonces, la historia clínica va a tener las siguientes partes básicas que en toda historia clínica van a encontrar. Anamnesis, que habíamos hablado, que es la interrelación o los datos que nos va a brindar el paciente. El examen físico,
En base a estos dos, el diagnóstico, plan de tratamiento, evolución, anexos, como pueden ser exámenes auxiliares, colonoscopías, ecografías. Y según a esto, pues también vamos a tener al alta médica, la epicrisis. ¿Qué es la anamnesis? Es un interrogatorio, es una relación con el paciente que nos va a brindar los datos necesarios para esta atención médica. Es un componente primordial. Muchos clínicos, semiólogos antiguos refieren que aporta del 50-75% del diagnóstico. Como ayer les daba el ejemplo, ¿no? Paciente con dolor abdominal en cuadrante superior o en hipocondrio derecho y uno piensa que es un problema a nivel de la vesícula biliar, pero el paciente no les dice o ustedes no le hicieron una pregunta y el paciente ya ha sido operado, colecistectomizado. Entonces, si no hacemos esa pequeña disquisición, pues podemos demorar el diagnóstico y estar demorando la atención del paciente. Entonces, la anamnesis debe ser algo muy básico con la ética médica que creo que es muy importante, es con el respeto y la confianza del paciente. Para toda intervención con un paciente, tener en cuenta que es una persona que viene por un dolor, no está viniendo de visita, ¿no? Sino viene por un servicio que necesita. Entonces, tienen que tener, ganar esa empatía con el paciente, ¿no? Tener confianza y respeto, amabilidad y trato adecuado, que es, creo, algo que tenemos que pulir nosotros. Y al principio, como les dije, el paciente se le va a preguntar por el motivo de la consulta, pero en el momento nosotros también tenemos que dirigir la entrevista, porque a veces el paciente se puede ir hacia las ramas y no enfocarse en la patología actual o la de interés. Entonces, esta no es que el paciente va a hablar y va a hablar, sino es dirigida. El médico va a encaminar, según el interés de la patología, al paciente. Tenemos que pulir o crear una habilidad que es saber escuchar, saber preguntar, entender un lenguaje claro. Esto es importante porque nosotros somos técnicos, ¿no? Nos formamos mucho en nuestra área y a veces es complicado acceder fácilmente a un paciente, por ejemplo, pacientes pediátricos, pacientes de nuestras comunidades o en nuestras zonas que hablan otro idioma, quechua, aymara, o en la selva otros idiomas. Entonces tiene que ser un lenguaje claro que le permita al paciente informar de su dolencia o el motivo por el que acude al centro hospitalario o a la consulta. Escoger la información necesaria, ¿no? El paciente puede ir por las ramas, contarles que él siente el dolor a nivel abdominal, pero que hace tiempo había sentido eso, pero era porque se cayó o porque hubo otra situación o otra causa. Pero ustedes tienen que orientar al paciente y hacerle las preguntas necesarias. Entonces, tienen que escoger de todos los datos que les brinda los que son necesarios. Tener presente un lenguaje no corporal. ¿Qué significa? Que tener nuestra actitud, ¿no? ¿Cómo se muestra? Creo que cuando uno ha hecho la guardia de 24 horas al día siguiente está agotado y se observa eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener un lenguaje corporal adecuado para poder tener una buena comunicación con el paciente. ¿Cuáles son las partes de la anamnesis? La afiliación, que ya lo habíamos hablado, antecedentes personales, familiares y de enfermedad actual. ¿Qué es la afiliación? Vamos a tener, estos son los datos que deben tener, y ayer muchos de ustedes mencionaron esto, ¿no? Primordial, fecha y hora. Porque cuando un paciente tiene un problema, no evoluciona bien, los protocolos nos muestran hora y fecha. Uy, algo pasó. Y tenemos ese problema. Espérame. Esta máquina está mal. Ya, entonces es importante que tengamos todos estos datos: fecha, hora, nombre completo, documento de identidad, edad, género, aseguradora, raza, estado civil, religión, escolaridad, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, lugar de procedencia, lugar de residencia, teléfono, que es lo que les había mencionado, y datos del informante o acompañante. En los antecedentes vamos a observar que tenemos los antecedentes personales,
como son los patológicos, lo que ya habíamos hablado anteriormente, patologías del paciente como es hipertensión, diabetes, gastritis, migraña, los quirúrgicos, por ejemplo la colecistectomía que les había mencionado, alérgicos, medicamentos o alimentos o sustancias, que es muy importante tenerlos en cuenta, traumatológicos, fracturas, esguinces, luxaciones, ginecobstétricos y número de embarazos, vamos a tener número de hijos, partos, cuándo fue la última fecha de su menstruación y los tóxicos. Algo está pasando acá. Ya. Entonces vamos a tener también los antecedentes, los hábitos. Los hábitos, tipos de alimentación, cambios de alimentación, patrón del sueño, micción, defecación, actividad física, ¿no? Es muy importante también, algo que no lo habíamos mencionado ayer. Los familiares, antecedentes de relevancia para la salud del paciente. Los que tengan herencia, por ejemplo, el cáncer de mama que ayer habíamos hablado. Habíamos observado las alergias, las fracturas y algunas patologías de familiares, como estos antecedentes familiares, pues tienen que ser de familiares cercanos. No puede ser de familiares por ejemplo, la suegra o algún dato, no. Entonces tiene que ser de familiares directos. Motivo de consulta, es la razón por la cual se acude a la consulta, ¿no? Es por qué, cuál es el motivo, y se le pregunta al paciente cuál es el motivo por lo que acude a la consulta o al hospital. Es un registro del síntoma principal. Por ejemplo, el paciente viene y me dice, tengo dolor de cabeza, tengo cefalea. Ese es el motivo de consulta por el que vengo. Que después sentí un dolor en el hombro, pero ahora me duele la cabeza y es por el que viene, ¿no? Entonces tenemos que discernir entre el motivo de la consulta. Consignar lo que menciona el paciente, me duele la cabeza, me duele la garganta, y ir siendo corto y preciso. Enfermedad actual desarrollado por orden cronológico. El motivo de la consulta, me duele la cabeza, ¿ya? Por orden cronológico, ¿desde cuándo? ¿Cómo inició? ¿Cuándo inició? ¿Por qué? ¿Está relacionado a un factor estresante posterior a una caída o un trauma? ¿Cómo se inició? Esos datos son importantes. ¿Y con qué mejora este dolor de cabeza? ¿Mejora con una pastilla? ¿Mejora con un té, un mate, con una posición en específico? ¿O toma usted algún medicamento cuando tiene este dolor? ¿Tomó algo? También es importante saber porque muchos pacientes ya vienen medicados o vienen con atención médica. Enfermedad actual. Entonces, el análisis del síntoma tiene que ir en este orden, o la importancia de que consignen todo esto. Tiempo de evolución, localización, carácter, intensidad, factores que agravan o mejoran. Temporalidad, es continuo, el dolor o la cefalea es continuo desde el inicio con la misma, o fue progresando, en el grado de dolor fue aumentando, es continuo, ha sido así o ha disminuido. Todos esos datos tienen que ser consignados y síntomas acompañantes. ¿Qué más venía? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene mareos? ¿Con qué viene acompañado para nosotros llegar a un diagnóstico sindrómico? Entonces, el examen físico es la segunda parte de la historia clínica. Vamos a dividirlo en general y en regional o sistémico. Entonces, vamos a tener en general signos vitales, que es lo básico que tenemos que empezar a manejar cuando evaluamos un paciente, que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial, vamos a observar que una hipotensión es menor a 90 a 60 milímetros de mercurio, hipertensión mayor de 150 a 90, y la frecuencia cardíaca hipofnia menor a 12 ciclos por minuto, y en niños es menor a 18 la hipopnea, y la taquipnea mayor a 20 en personas adultas y mayor a 30 en niños. Entonces, esos datos de los signos vitales, igual la temperatura y el índice de masa corporal, algo que olvidamos al momento de evaluar un paciente, es importante que tengamos todos estos datos al momento de evaluar al paciente. Por ejemplo, la temperatura, que vamos a tomar de hipotermia, hipertermia, que nos van a consignar, ayudar al diagnóstico sindrómico, ¿no? Y el índice de masa corporal, que también es importante tenerlo. En el examen físico vamos a contar con
con métodos para este tipo de examen, ¿no? La inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, que es lo que habíamos observado anteriormente. La inspección, este es el momento en que ingresa el paciente, es la observación continua del paciente, cómo ingresa, con qué limitación a la locomoción, tiene facies álgica, varios datos que nos van a mostrar. Es durante toda la atención o durante todo el tiempo que estemos con el paciente. Se debe contar con un ambiente adecuado. Eso es importante, por ejemplo, en los hospitales o cuando nosotros vamos a hacer el serum. A veces vamos a postas en donde no hay una buena iluminación o no nos permite una buena comunicación. Tratemos donde el paciente va a ser atendido, tener todo el ambiente adecuado, como es iluminación, privacidad, puesto que a veces se evalúan a pacientes mujeres, que es lo más común, y no tenemos la privacidad correspondiente y eso nos puede también limitar en la evaluación del paciente, puesto que ella no se va a sentir cómoda. Siempre ser muy cuidadosos al momento de evaluar y cuidar el pudor del paciente. Entonces, un ambiente adecuado, lograr un equilibrio entre el pudor y la necesidad de realizar un buen examen y hacer por secciones. Entonces, en la inspección está el estado de, vamos a ver, por ejemplo, el estado de conciencia, si está consciente, está inconsciente, esos son datos importantes, la actitud o la postura del paciente, la constitución, la facies, cómo se ve, si es álgica, el estado de nutrición, que con el índice de masa corporal nosotros también lo vamos a observar, pero es importante que también observemos, ¿no? El estado de hidratación, con el signo del pliegue. La palpación es otro método de diagnóstico que nos ayuda, que es ya la interacción de la apreciación manual de la sensibilidad, de la temperatura, la resistencia, forma, tamaño, situación y movimiento de la región explorada. Esto nosotros entramos ya en contacto con el paciente y puede ser monomanual o bimanual. Por ejemplo, cuando hacemos la palpación de todo el tamaño del hígado a nivel de hipocondrio derecho, se hace monomanual. Otro de bimanual, por ejemplo, cuando hacemos la evaluación de la situación, posición de una mujer gestante. Nos permite con estas maniobras en la palpación ver si, dónde está, en qué posición, en qué situación, la cabeza hacia dónde está dirigida, en qué cuadrante. Toda esa información nos brinda este método de palpación. La percusión es la apreciación del sonido debido al golpeteo de la superficie externa del cuerpo. Entonces, nosotros vamos a emitir sonidos al momento de chocar nuestra punta de los dedos con la superficie, que en este caso generalmente le vamos a usar en tórax y abdomen. Y va a ser directa o dígito digital. En esta imagen van a ver la dígito digital, en la que la mano percutora es la mano superior, que va a ir flexionando y va a golpear a la mano que va a ser percutida, que es la mano de abajo, que nos va a permitir evaluar. Generalmente lo vamos a usar en abdomen y nos va a permitir el sonido que se emite en esta percusión. Nos puede decir, por ejemplo, si es un mate, un sonido mate, por ejemplo, un abdomen con un tumor por crecimiento hepático, una hepatomegalia, o puede ser submate, por ejemplo, en líquido, o timpánica, que puede ser por distensión de haces, por una oclusión, que vamos a escuchar ese sonido timpánico. La auscultación es otro de los pilares que vamos a ir evaluando en esta etapa del examen. Es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Nosotros generalmente vamos a usar ayuda para esto, que es nuestra herramienta básica, es el estetoscopio, que es algo que nosotros vamos a ir usando en todo nuestro hacer médico. Y otro ejemplo, por ejemplo, aparte del estetoscopio, es el pinar, ¿no? Que lo usan en mujeres gestantes. Actualmente en provincias van a encontrar todavía pinar. Entonces, hemos dicho que el examen físico puede ser general y regional. Regional ya nos vamos a ir específicamente, por ejemplo, el síndrome doloroso abdominal o el síndrome de dificultad respiratoria, pues vamos a evaluarlos con mayor especificidad a esta región, ¿no? Es segmentario, por ejemplo, puede ser cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros inferiores,
o sistémica, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema geniturinario. Entonces los vamos a dividir y eso nos van a permitir llegar a un diagnóstico. En este examen regional pues se van a usar todos estos métodos que hemos dicho, que es la inspección, percusión, palpación, auscultación y maniobras semiológicas. Y todo esto, ¿a qué nos va a llevar? A un diagnóstico. Y el diagnóstico es la conclusión a la que llegamos en base a la anamnesis y el examen físico que realizamos. Y hay tipos de diagnóstico según vamos evaluando y según vamos avanzando en la evaluación del paciente. Impresión diagnóstica, también sinónimo de diagnóstico presuntivo o diagnóstico sindrómico. Como se muestra abajo, síndrome de dificultad respiratoria. Diagnóstico es un síndrome de dificultad o respiratoria, entonces es en el sistema respiratorio. Tenemos que discernir qué diagnósticos podrían causar este síndrome. Puede ser una tuberculosis, la enfermedad actual de COVID, una bronquitis o un proceso tumoral, ¿no? A estos le llamamos diagnóstico diferencial. Las múltiples causas que pueden llevar a un diagnóstico sindrómico, ¿no? Y el diagnóstico definitivo es aquel que con los métodos de diagnóstico que hicimos y aparte a la ayuda diagnóstica como puede ser laboratorios, llegamos a una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces es un síndrome de dificultad respiratoria con un diagnóstico definitivo, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad y podemos incluso llegar a un diagnóstico etiológico. Por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad por neumococo, ¿no? Entonces son diferentes tipos de diagnóstico. Plan de tratamiento. Consignar, en base a la anamnesis, al examen físico y al análisis de todos estos datos adquiridos, vamos a llegar a un diagnóstico y ese diagnóstico conlleva a iniciar un tratamiento. Entonces, este plan de tratamiento debe consignar todas las medidas de tratamiento que se vayan a instaurar, desde las generales hasta las específicas, ¿no? Posición, cómo debe estar el paciente, en qué posición, qué medios debe manejar, le vamos a poner oxigenoterapia o no. Entonces, va a incluir medicamentos, fármacos. Vamos a tener solicitudes de exámenes, por ejemplo, aquí estamos pensando en una tuberculosis, entonces tenemos que hacer una tomografía o podemos hacer otro examen de laboratorio. Las recomendaciones generales que son, como les dije, la ventilación del ambiente, la posición del paciente, la alimentación del paciente, todo el devenir de toda la hospitalización, qué tratamiento le vamos a brindar. Después, la explicación de complicaciones, señales de alarma, ¿no? Por ejemplo, pacientes diabéticos, le ponemos ahí abajo, si la glicemia sube de tanto, según la escala móvil, vamos a dar tanto de insulina, ¿no? Entonces, esas indicaciones y explicaciones y señales de alarma, ¿no? Cuándo acudir a cita o revisión. Ya le hemos dado el tratamiento, entonces es una herida en cráneo o en brazo por un traumatismo, pues volver en 7 días para retiro de puntos o para curación, ¿no? Y otros datos, remisiones que nos permitan informar al paciente de manera clara y también nosotros tener todo consignado, ¿no? La evolución. Cuando un paciente ha sido diagnosticado, nosotros tenemos que hacer el seguimiento de cómo ha ido evolucionando en el tratamiento, si ha sido adecuado, si ha ido mejorando el paciente con el tratamiento iniciado. Entonces es un registro corto y generalmente usamos la estrategia de SWOT, ¿no? Subjetivo, que es, por ejemplo, la tos es menor a comparación de ayer, objetivo, ya la frecuencia respiratoria disminuyó en comparación al ingreso. El análisis, disminución de la tos y disminución de la frecuencia respiratoria hace ver que el tratamiento iniciado pues es acorde, ¿no? O en caso contrario, lo opuesto. Es de gran importancia en pacientes en observación u hospitalización, ¿no? Pacientes agudos, nos permite seguir el tratamiento y ver si evolucionan adecuadamente o necesitamos iniciar otro tipo de tratamiento o en todo caso las interconsultas, ¿no? Ahí en la evolución también tenemos que consignar
Se hizo la interconsulta con gastroenterología y se le indicó endoscopía, cuyo resultado es este, ¿no? Buscar la evolución y poner puntual, porque a veces las interconsultas se nos pierden y nosotros no podemos hacer un adecuado seguimiento al paciente. Los exámenes auxiliares. También es importante mencionar que tenemos que tener un manejo adecuado de todos los exámenes que hemos solicitado. Partogramas, por ejemplo, en caso de historia clínica ginecobstétrica. Por ejemplo, en pediatría vamos a tener, o también ginecobstétrico, los formatos de crecimiento, que eso nos van a permitir ver si el paciente o la gestación o el niño está creciendo acorde a su edad, el carnet de vacunación, y programas especiales, por ejemplo, el de tuberculosis, si está haciendo seguimiento o no a su tratamiento, si está cumpliendo su tratamiento, y los exámenes, ¿no? El control, por ejemplo, de rayos X de un paciente a los 3 meses de tratamiento por tuberculosis, por ejemplo. Todos esos datos son importantes consignarlos en la historia clínica. Entonces, como han visto, la historia clínica es un documento vital, médico-legal, que nos va a ayudar a tener un manejo adecuado del paciente. Lamentablemente, ya voy a cumplir las horas. Vamos a estar ahora quiero más bien la intervención de los alumnos. Un favor, tú manejas las intervenciones, ¿ya? Ya, doctora. Sí, por ejemplo, vamos a hablar de ayer, de la filiación. ¿Cuál es el dato primordial que podemos consignar en filiación? ¿Algún alumno, por favor? Nombre. Buenas noches, doctora. Ya. Tú le das el pase, por favor. Laura, habla, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, dentro de los datos principales de filiación está principalmente como primer dato la fecha y la hora. Luego viene a ser el nombre y apellidos completos del paciente, la edad, grado de instrucción, estado civil, raza del paciente, religión del paciente. Ya. Como encabezado, ¿no? En ocupación, ¿qué podrías mencionarnos? Un ejemplo importante. Ocupación, por ejemplo, si ese paciente tiene actividades que implican mucho sedentarismo o actividades con maquinarias pesadas que implican ciertos tipos de posturas frecuentes, ¿no? O algún tipo de actividades con sustancias tóxicas también, ¿no? Ya. En cuanto a, muy bien, Su me va a pasar los datos. En cuanto a género, un alumno que pueda aportar. Presente, Buenas profesora. noches. ¿Aló? Sí, la escucho. Profesora, en cuanto al género, hay que tener en cuenta que hay una cierta diferencia entre el varón y la mujer, ¿no? Principalmente la parte genética en una mujer condiciona a que su sistema inmunológico también sea distinta y hay ciertas enfermedades también que son más prevalentes en las mujeres que el hombre. Entonces, a partir de esa teoría podemos diferenciar qué posibles enfermedades puedan estar presentes entre una persona u otra. Ya. Entonces vamos a comenzar en esto de la afiliación. Por ejemplo, fecha y hora. Hoy día lo estamos atendiendo al paciente. Hoy es 15, ¿verdad? Y lo estamos atendiendo a las 20:30. El nombre, mujer, que se llame el nombre que deseen. Documento de identidad, es de 36 años, es femenina. Un aporte de aseguradora, ¿alguien tiene alguna idea? Salud podría ser, doctora. Su está bien. Y también es importante en cuanto a la aseguradora el tipo de seguro que tiene. Cuando ustedes tengan en la clínica van a observar si tiene SOAT o no. Es importante tenerlo puesto. Con eso hay seguros que cubren algunos tratamientos, algunos medicamentos, algunos procedimientos diagnósticos y otros no. Entonces, eso con respecto a la aseguradora es importante.
Ya. La raza, ya lo habíamos mencionado ayer, estado civil igual. La religión con las limitancias que habíamos hablado. En cuanto a escolaridad o grado de instrucción, algún alumno, por favor, un aporte. ¿Me puedes hacer el...? Creo... Juan, Luis, por favor. Luis, Luis, ¿estabas ahí? ¿Activas tu audio, por favor? Aló, Buenas noches, Luis. Dime. Luis. Ya. Edith, por favor. Edith, por favor, ¿estabas ahí? Sí, en relación al grado de instrucción puede ser, es muy importante porque aló, aló. vamos a tener conocimiento de que si ese paciente nos va a captar la información que le vamos a brindar para poder dirigirnos de acuerdo a su lenguaje. Y el paciente va a cumplir con el tratamiento y nosotros vamos a llegar hacia el paciente de acuerdo a su grado de instrucción. Ya. Está muy bien. En este grado de escolaridad, también es importante que ustedes planteen el idioma del paciente también. Por ejemplo, quienes vayan a zonas de turismo, pues vamos a tener que manejar el inglés, y las zonas altoandinas, pues manejar el idioma del paciente, ¿no? En lo posible tener eso también nos va a ayudar con el grado de, por favor, pongan silencio sus micrófonos, porque a alguien se le escapó un perrito. Entonces, es importante que también tengamos esa accesibilidad, ¿no?, con el paciente, que es lo que nos va a ayudar a tener una comunicación adecuada. La ocupación, ya lo habíamos mencionado, el lugar y fecha de nacimiento es importante, puesto que nos va a decir, por ejemplo, en zonas de patologías endémicas, en fechas en las que hubo un problema de enfermedades sistémicas, lugar de procedencia, viene de la sierra, viene de la selva, y nos orienta más o menos qué problemas pudo tener en esa región, ¿no? Y lugar de residencia, que es la vivienda actual en donde radica actualmente, así como los datos de teléfono, información. Y esto de informante y acompañante es importante en caso de pacientes pediátricos o pacientes geriátricos, porque los datos a veces son brindados por el familiar. Entonces ahí podríamos ponerle también que es una anamnesis secundaria. En antecedentes, un alumno, por favor, de esta lámina que nos pueda dar un ejemplo, un aporte. Bernabé, ¿puedes hablar, por favor? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Corina. Buenas noches. Con respecto a antecedentes, esto es un punto muy importante porque de esto se determina, por ejemplo, es muy importante para determinar el curso y la evolución de la patología. Por ejemplo, si el paciente que tenemos enfrente es una persona continuadora que ya recibe tratamiento específico de pronto para hipertensión, ¿no? De pronto está con un tratamiento ya antiguo con los sartán, lodipino, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, ¿no? Para poder llegar a un buen diagnóstico, ¿no? La diabetes de pronto de pronto es una gestante, tiene diabetes gestacional, o de pronto es una diabética tipo 1, 2, y de pronto sufre de gastritis, ¿no? De pronto se ha tenido algún tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Entonces, si sufre de algún tipo de alergia, por ejemplo, alergia a los mariscos, ¿no? Alergia al maní, alergia a algún tipo de medicamento, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes para nosotros poder saber frente a qué tipo de paciente nosotros estamos, ¿no? De pronto se ha tenido algún accidente anterior, alguna fractura, ¿no? Alguna luxación, si de pronto he tenido pérdidas en caso de antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Si he tenido abortos anteriores, el motivo, ¿no? De por qué se produjo el aborto, ¿no? Cuántos hijos vivos tiene, de pronto si esta persona también, en caso de tóxicos, si por ejemplo es fármaco dependiente o consume algún tipo de sustancias tóxicas antes para poder saber
saber frente a qué paciente es el que tenemos enfrente y más o menos nos brinda un panorama de cómo va a ser el curso o cómo se va a desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Frente a este determinado paciente, ¿no? Claro, y también nos permite descartar algunas patologías, ¿no? Según a los datos que nos va a brindar, nos permite integrar a nuestro diagnóstico presuntivo patologías y ir también retirando de nuestros diagnósticos presuntivos otras patologías acorde a los datos que nos va a ir brindando el paciente. Mencionaste también de hábitos. Es importante que el paciente también nos informe, por ejemplo, en la micción y en la defecación, el hábito de cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene un hábito, por ejemplo, la frecuencia de sus deposiciones o micciones, 2 o 3 al día, 2 al día, hablando específicamente de posición, y el paciente desde hace 3 días está presentando solo una y posteriormente ya no presentó ninguna deposición y ha empezado o inició un cuadro de aumento de volumen abdominal con intenso dolor tipo cólico. Eso ya nos da una pauta, ¿no? O sea, no tenemos que ir evaluando todos los datos. ¿Alguien que me pueda hablar de tipo de alimentación? Ducto, ¿estabas ahí hace un rato? Gris. Sí, Ducto. Ya, no, Tucto es. Buenas noches, doctora, buenas noches. Eugenia, buenas noches. Sí, doctora. En caso de el tipo de alimentación, es muy importante, porque actualmente las personas, debido a la pandemia también, han cambiado su estilo de vida, ¿no? Ya que se informaba que el virus, por ejemplo, preferentemente, bueno, explicaba en forma sencilla de que el virus podía establecerse dentro del tejido graso. Debido a eso, quizás muchas personas han intentado cambiar su estilo de vida también porque se estaba observando que se estaba afectando sobre todo a las personas obesas en cuanto a porcentajes de fallecidos o estos estilos de vida que hayan tenido, ¿no? Ahora, también es importante porque hay personas que son vegetarianas. Entonces, para poder, muchos tratamientos que de algunas enfermedades conllevan, por ejemplo, ¿no? Que deben tener una cantidad adecuada de proteínas, de carbohidratos y de lípidos. Entonces, ellos también tienen que ver la forma de cómo balancear esto para poder llegar a un proceso de recuperación. Claro, está bien. También, por ejemplo, un síndrome doloroso, paciente que nos dice que cuando come sustancias o alimentos grasos o alcohol, ingiere bebidas alcohólicas, pues presenta un dolor intenso a nivel de cuadrante superior derecho, ¿no? Nos está orientando una presunción diagnóstica, o si cuando toma bebidas alcohólicas presenta un dolor intenso en epigastrio. Eso también nos orienta a otra presunción diagnóstica asociado a los síntomas que puedan tener asociados, ¿no? Por ejemplo, paciente que no refiere que en las mañanas no desayuna por el trabajo, por la actividad y solo almuerza o desayuna, almuerza a las 2, 3 de la tarde. Entonces estamos ya dirigiendo a una patología, ¿no? Ese es el interés del tipo de alimentación y los cambios de alimentación. Antes comía un cierto alimento, cierta cantidad y se sentía bien, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, come menos volumen y siente que tiene mayor llenura o siente que no puede digerir bien, también estaríamos pensando en otra patología. A eso nos referíamos en cuanto a tipo de alimentación y cambios en el ritmo de alimentación, ¿no? Eso en cuanto a antecedentes, que es algo importante. Y en los familiares ya habíamos mencionado, ¿no? Especialmente patologías congénitas, ¿no? En pacientes. Al respecto de motivo de consulta, un alumno que me diga qué ha entendido o qué es importante en este tópico. Luis, por favor. Luis. ¿Aló? Buenas escucha? noches, Luis. Buenas Sí. noches, doctora. En realidad, en cuanto al motivo de la consulta, es importante porque es, digamos, la parte más esencial, ¿no? Porque es
la razón por la cual la persona está acudiendo al establecimiento o al consultorio médico, y hay que tratar de sacar la mayor cantidad de información del paciente, ¿no? Respecto a su enfermedad, su estado general, e incluso también consignar que sea específico, ¿no? Para poder también nosotros tener, ¿cómo le digo? Abocarnos a su patología, para poder enfocarnos, ¿no? Y poder identificar qué tipo de problema presenta. Claro, es el motivo por el cual acude, ¿no? Es como cuando uno va a hacer reparar el auto porque falló un freno, va y le dice a la persona que nos atiende, tengo problemas con el freno del auto, ¿no? Igual el paciente viene y nos puede dar múltiples datos, ¿no? Nos puede contar muchas cosas, pero el motivo de la consulta, vengo porque tengo un dolor a nivel de abdomen, arriba, en epigastrio, él lo va a señalar con la mano, y eso es continuo y ahora se ha aumentado, ¿no? Intensidad. Pero también me duele la espalda ocasionalmente. Ahorita no me duele, pero me duele ocasionalmente. Entonces son dos motivos de consulta, pero el motivo por el cual acude actualmente el paciente es por el dolor abdominal, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que centrar en este dolor. Entonces es muy importante que el motivo de consulta, nosotros al momento de la interacción con el paciente definamos cuál es el motivo, especialmente en pacientes pediátricos y en pacientes adultos mayores, que ellos van a venir por múltiples causas, no múltiples dolencias, pero el motivo por el que hoy vino y decidió venir a la consulta, ¿cuál fue, no? Eso es importante, porque si no tenemos un buen diagnóstico del motivo de la consulta, nos podemos ir a otras ramas, a otras enfermedades que el paciente puede tener y no ir a la patología principal, que puede ser, por ejemplo, un problema tumoral que ha ido ya causando clínica, y si no hacemos un diagnóstico temprano, pues el tratamiento ya es tardío, ¿no? Eso es importante en el motivo de consulta. Entonces, un alumno, por favor, para la enfermedad actual. ¿Algún alumno quiere participar? Yo, Wesley Hilar. Buenas noches, Wesley. Buenas noches, doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Habla Wesley Hilar. En lo que es enfermedad actual, es muy importante ese tema, porque, bueno, les voy a hacer un ejemplo, ¿no? Más que todo es un tema, digamos, un paciente de 53 años, masculino, que va al servicio de emergencia del hospital tal, con dolor abdominal progresivo agudo, muy intenso, que se irradia, digamos, hacia la zona del lado izquierdo, ¿sí? Presenta vómitos, náuseas, sudoración y sensación de alza térmica. Claro. Menciona que hace minutos antes de presentar el dolor consumió mucha comida copiosa, y menciona antecedente de litiasis vesicular, que no fue tratada, no fue operada por causas religiosas, se puede decir, ¿no? ¿Ya? Y bueno, eso es muy importante tomar ese tema, porque puede ser una complicación, digamos, de una litiasis vesicular, una pancreatitis, ¿sí? Y que haya podido venir por esos dolores, ¿no? Que ya es una enfermedad ya bien aguda, ¿no? Incluso puede llevar a la muerte, eso, si no se trata a tiempo. Claro, entonces ahí nosotros estamos diciendo que la enfermedad es el dolor abdominal que se ha hecho intenso, y la ubicación, ¿no? Y que ahora se irradia hacia región posterior. Entonces ahí podríamos pensar que sí, una pancreatitis, y el antecedente que nos da el paciente nos orienta a incluso pensar en un problema de colangitis u otro problema ya de abdomen, que pueda ser incluso quirúrgico. ¿Ya? Entonces es importante el orden cronológico también, desde cuándo empezó, qué es un dolor, cómo empezó, cómo inició, pues fue insidioso, fue agudo, intenso, cuándo, desde hace 2 días o hace 2 horas o ya 6 horas, y por qué, ¿no? ¿Por qué? Por una comida copiosa, ¿no? O por la ingesta de alcohol. Entonces, si se dan cuenta, estas 4 preguntas son las que nos van a orientar a ver
qué datos nos orientan al diagnóstico y qué lo mejora o empeora. Lo que le complica es pues la ingesta de alimentos, que dio el ejemplo vuestro compañero. Si tomó algún medicamento también, ahí sería más bien el paciente refiere antecedente de litiasis que no fue con tratamiento, no fue operada, no fue atendida, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a un cuadro sindrómico, doloroso abdominal, pero con los datos obtenidos nosotros ya no estamos poniendo los diagnósticos diferenciales, y el examen auxiliar que pidamos nos va a ayudar a hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Eso es importante en la enfermedad actual. Entonces, perdón. Entonces, en este caso se cumple, en el ejemplo anterior mencionado, pues se cumple todo esto, ¿no? Tiempo de evolución, la localización, el carácter, la intensidad, así como los factores que agravan o mejoran este cuadro, ¿no? Y cómo ha ido progresando, y síntomas acompañantes. Si se dan cuenta, en el anterior ejemplo, todos estos datos los hemos completado, y es importante tenerlos, ¿no? Y ya. Y en el examen físico es importante lo de los signos vitales. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Que es lo que mencionó vuestro compañero anteriormente. Si tiene alza térmica cuantificada, entonces tiene temperatura de 38, ya estamos incluso pensando ya en un problema infeccioso, una colangitis, un problema de sepsis, porque ya está teniendo fiebre, ¿no? No solo podríamos pensar en pancreatitis, sino también un problema ya infeccioso por la fiebre. Entonces, todos esos datos nos van a ayudar. En este caso mencionado por vuestro compañero, ¿cómo sería la inspección? Un alumno. Chicos, alumno, uno. Yo, doctora, podría... Claro. Bueno, la infección más que nada es la observación del mismo médico, ¿no? Por ejemplo, si un paciente viene, o sea, se le ve, ¿no? De color amarillo, podría ser Histérico. ictericia, ¿no? Claro. O una persona cianótica, ¿no? Ya. Así como, más que nada, llegar más que descartar, ¿no? O sea, vas viendo qué puede ser pues, la posible enfermedad, ¿no? Una inspección, o sea, una observación, ¿no? Que se le hace en la misma consulta. Claro, y en el paciente anterior lo veríamos álgido, ¿no? Lo vamos a observar que viene incómodo, que viene con cierta limitación, que viene tal vez en una posición dolorosa, Claro, tomándose el abdomen, ¿no? Sí, la forma de caminar, si, por ejemplo, dónde se toca, si es que le duele o no, todas esas cosas. En la inspección, ¿no? La También observación. la forma de los ojos, si es, por ejemplo, una hipertiroidismo, ¿no? Claro. Claro. Ya, según la patología que vamos a ir describiendo, nos pueden ayudar a observar el color, por ejemplo, ¿no? Es que lo vamos a observar el color de las escleras, en este caso, vamos a observar histéricas, y eso nos va a orientar, ¿no? A un problema, puede ser hepático, un problema renal, o ya otra patología, ¿no? Pero ya es que lo vamos a ir observando inmediatamente. Eso es importante. En la palpación, por ejemplo, el mismo ejemplo que dio vuestro compañero, en la palpación de abdomen, ¿cómo sentiría o cómo haríamos esta evaluación? El mismo compañero que pudo hablar, o alguien más. ¿Alguien más aparte de Jesús? Ya. ¿Alguien más? Sí. Jesús puede ser, si ya estaba viendo el caso. Sí. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Habíamos hablado de un síndrome doloroso abdominal que vuestro compañero describió. Al momento de la inspección del examen, ¿qué esperaría encontrar? En el examen, bueno, en la palpación, me dice. Ya, en la parte de la zona donde el descarte, por ejemplo, puede, si es que en el hipocondrio derecho, ¿no? Si puede ser un problema en la vesícula, ¿no? O también puede bueno, en ese caso, por una persona y por el ictericia y todo eso, podría ser, así como también descartar si fuera una apendicitis, ¿no? También podríamos hacer el uso de la palpación. Claro.
En la palpación, recordar que tenemos una palpación superficial y profunda. La palpación superficial nos va a orientar las zonas de posible dolor o zonas de malestar del paciente, ¿no? La palpación superficial se hace solo generalmente monomanual y se va en horario de cuadrante derecho a cuadrante izquierdo, superiores, va descendiendo, vamos cuadrantes inferiores y llegamos, hacemos toda la palpación de la región, la palpación superficial. Ya posterior a esta vamos a hacer una palpación profunda buscando los signos a nivel de abdomen, ¿no? El de Murphy, y por ejemplo podemos hacer una palpación profunda para delimitar si hay un crecimiento hepático. La palpación nos va a orientar, por ejemplo, dolores a nivel de fosa ilíaca con palpación profunda, ¿no? Entonces, eso de la palpación se va a dividir en palpación superficial y profunda, y también lo que había mencionado, monomanual y bimanual. Posterior a eso, la percusión, como ya les había mencionado, más usado en abdomen y tórax, que también nos va a mostrar los demás signos que nos ayudan al diagnóstico. En cuanto a diagnóstico, quería que un alumno participe entre las diferencias de diagnóstico presuntivo sindrómico y diagnóstico diferencial, si quedó claro eso. Betty, por favor, tú. Tu micrófono está prendido, Betty, puedes hablar. A ver, doctora, si la alumna... Leonardo, puedes hablar. Ya, bueno, cuando hablamos de una impresión diagnóstica, estamos hablando que hemos hecho la palpación y a través de la observación hemos visto un diagnóstico presuntivo, ¿ya? Y con todos los signos y síntomas hablaríamos de un síndrome abdominal doloroso, ¿ya? Ahora el diagnóstico diferencial también se va a dar de acuerdo a los exámenes de laboratorio, a los exámenes ecográficos. Por ejemplo, si el compañero mencionó una pancreatitis, una complicación, se podría hacer enzimas pancreáticas como amilasia pancreática, lipasa, también el perfil hepático, la gamma-glutamina transpeptidasa y también una ecografía abdominal superior para ver si hay hepatomegalia o también alguna obstrucción sobre las vías biliares, ¿no? Sobre todo en conducto colédoco, todo eso, ¿no? Y ver con todo eso un diagnóstico, o sea, por ejemplo, si podría ser una litiasis, ¿no? Claro. Entonces, el diagnóstico sindrómico o diagnóstico presuntivo es el que nos va a llevar a todo un sistema, ¿no? O una región, síndrome doloroso abdominal, ¿no? Que ya habíamos mencionado eso. Dentro de esos, pues hay múltiples causas y el diagnóstico diferencial son esas múltiples causas que pueden causar un síndrome doloroso abdominal. Y con los exámenes que vamos a ir solicitando según nuestros diagnósticos, vamos a ir descartando cada uno. Por ejemplo, si hacemos la ecografía, que era el ejemplo que daba vuestro compañero, y evidenciamos que no hay litiasis, que los conductos están de un diámetro adecuado, que el hígado se observa bien, ecogénicamente conservado, que el flujo al Doppler hepático se observa que está adecuado, y no tenemos otra agente a nivel de hígado, pues descartamos, ¿no? La litiasis, la colangitis, otra patología en esta región. Pero observamos que a nivel hepático, a nivel renal derecho, observamos litiasis, ¿no? Unos pequeños cálculos a nivel de riñón derecho. Entonces el síndrome doloroso abdominal, que era más en cuadrante superior derecho, ya lo estamos relacionando a otra patología, que sería su diagnóstico definitivo, ¿no? Y la causa etiológica de ese diagnóstico de esta litiasis renal, o es litiasis renal a nivel de riñón derecho, lo que le puede causar otras complicaciones, ¿no? Incluso infecciosas. Entonces, al principio vamos a tener un diagnóstico sindrómico general. De eso tenemos que pensar qué causan esta patología o este síndrome doloroso. Buscamos los exámenes que nos correspondan para llegar a un diagnóstico definitivo, y en el diagnóstico etológico incluso podemos buscar gérmenes, o puede ser una malformación congénita,
puede ser una hipertrofia de próstata según el diagnóstico o según lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? Es importante que manejemos estos 4 diagnósticos. El diagnóstico sindrómico es básico, que nos orienta a buscar las otras causas de esta patología o de esta enfermedad, y de ahí vamos a ir escalando. Si tenemos un diagnóstico sindrómico errado, pues iremos buscando diagnósticos diferenciales que no van a ir y vamos a ir encaminándonos inadecuadamente, ¿no? Y acorde a eso, el plan de tratamiento. Y ya para terminar, creo solo un alumno en cuanto a evolución. Pico. ¿Algún alumno que quiera participar? Doctora, buenas noches. Yo quisiera participar. Mi nombre es Agapito. Buenas noches, Agapito. Doctora, en la evolución estaríamos hablando la evolución de la enfermedad. ¿En cuánto tiempo ha estado evolucionando la enfermedad? El tiempo, ¿no? Puede ser horas o días o quizás semanas, ¿no? Y hay pacientes, de repente, cuando ya están graves, recién ellos van al hospital. O ellos no se diagnostican quizás de prevención, ¿no? No van al médico de forma preventiva, sino cuando ya están graves, cuando ya la infección está avanzado, van al hospital, mayormente cuando ya no pueden soportar. A veces se automedican y toman analgésicos, antiinflamatorios y así evoluciona su enfermedad y avanza, pues, ¿no? Y por así hablamos de apendicitis. Cuando una persona toma analgésico, cualquier analgésico, calma el dolor y el paciente pues normal sigue en su casa. Hasta el momento que cuando ya sube la temperatura, cuando ya causa fiebre, cuando ya no puede soportar, entonces recién va al hospital. Entonces es importante saber cuánto tiempo está con esa enfermedad o con el dolor. Claro, en este caso, evolución, estamos hablando en cuanto a la evolución de la historia clínica. En la historia clínica hay un tópico, hay un ítem de evolución, que significa cómo ha ido cambiando desde el diagnóstico el paciente, según el tratamiento y los procedimientos que hemos podido iniciar, cómo ha ido avanzando o cómo ha ido evolucionando esta enfermedad. A eso nos referimos con evolución, no a la evolución de la patología previa al diagnóstico, sino a la evolución durante en la historia clínica, ¿no? En los tópicos de la historia clínica. Por eso mencionábamos acá que es un registro corto, usamos el memotécnico, SOA subjetivo, objetivo, subjetivo, menor dolor, por ejemplo, lo que decíamos, el ejemplo de dolor abdominal, presenta menor dolor, objetivo, le palpas el abdomen y ya no hay ese dolor intenso que tenía. Análisis, se le inició un tratamiento, por ejemplo, era un proceso infeccioso y ya se le inició tratamiento antibiótico, o en este caso se le hizo un procedimiento y el análisis dice que pues según el dolor, según el examen físico, la temperatura ya no presenta fiebre, entonces está una evolución favorable, ¿no? Y el plan es continuar con el tratamiento, o tenemos todavía duda, o necesitamos hacerle una colangiografía, por ejemplo, o para hoy es la interconsulta con el gastro. Entonces, todo eso, entender en este tópico evolución como el segmento o la parte de la historia clínica que nos va a relatar cómo ha ido evolucionando este paciente durante la estancia hospitalaria o después de nuestra consulta, ¿no? Por favor, aclaramos eso. Entonces, como han visto, es un proceso continuo. Y ya para la próxima semana voy a coordinar con Su y por favor los 2 grupos que había pedido para fiebre y dolor para que expongan el jueves. Y el viernes voy a coordinar con Su mañana para ya entregarles los tópicos que van a empezar a exponer. ¿Sí? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna pregunta que tengan a la doctora? Su, presente. Su. Junior, dime. Sí, Sí, doctora, yo quería saber si en relación a la teoría que estamos llevando
si es factible poner en práctica a través de una pequeña historia clínica como modelo, hacer, registrar a algún familiar cercano, tal vez, a manera de poner en práctica estos conocimientos. Claro, sería mucho más útil y práctico, ¿no? Poner en práctica todo lo que hemos podido aprender. Sí, si deseas participar con elaboración de historia clínica, un grupo tuyo o tú para el viernes sería interesante, con todos los tópicos que se han hablado, ¿no? Hay ciertos modelos, bueno, en relación al lugar, pero en este caso sea en el lugar donde se atiende el paciente, sea por emergencia, consultorio de hospitalización, o uno general, profesora, doctora. Uno general sería que tenga todos los tópicos. ¿Podría ser uno a manera de algo específico o Sí, no a todo? ¿Es en general todo, doctora, o solamente lo podría hacer? No le entendí, profesora. ¿Quiere que lo hagamos todos o No. Te no? doy, por ejemplo, una opción. Es interesante que hagamos el llenado de historia clínica y lo podemos hacer el próximo Sí, me viernes, gustaría. Yo trabajo en un pequeño trabajo. ya, en Ya, un centro listo. de salud. Trabajo no es, trabajo en un laboratorio pequeño, ¿no? Y bueno, tengo acceso a un grupo de personas, de repente puedo sacar alguna pequeña información haciendo una breve historia clínica, ¿no? Claro, sí, me parece muy bien y podemos repasar todas las partes y el correcto llenado de la historia clínica. ¿Te parece para el viernes? Ya, listo, profesora. Si quieres, te agrupas con 3 compañeros más si deseas para que puedas ayudarte, ¿no? Puede ser tu tema de exposición. Ya, listo, no hay problema, me puedo adaptar con cualquier compañero. Ya, entonces correcto llenado de historia clínica, Junior lo va a hacer con su grupo de exposición para el viernes. Por favor, lo anotas, ¿ya? Sí, doctora, ya lo anoté ya. Ya, excelente. Bueno, jóvenes, me despido. Previamente de pedirles las disculpas del caso, por la demora, el acceso ha sido complicado al sistema y vamos a estar mejorando. Nos vemos, cuídense y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias, doctora. Hasta Doctora, luego. muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches, doctora. Chao, doctora. Gracias. Buenas noches Hasta luego, doctora. Gracias. a ustedes. Hasta luego.